En este vídeo 10X vamos a hablar de cómo motivar y en particular cómo dar feedback cuando es positivo y sobre todo cuando es más difícil, cuando es negativo a tu equipo. Dar feedback es una de las habilidades, saber dar feedback bien es un arte y es una de las habilidades del líder. Así que tengas un equipo más pequeño o más grande, cuando tienes que dar feedback a alguien que depende de ti para un proyecto, para un trabajo, es crítico que sigas estas 12 claves. Como siempre, 10X es un vídeo en el que te doy 10 claves más 2, que siempre añado de bonus, para que multipliques por 10 tus resultados, en este caso, en las situaciones en las que tienes que dar feedback y sobre todo feedback difícil. Cuando hay un trabajador que ha hecho algo mal, cuando ha salido mal un lanzamiento de un producto, un lanzamiento comercial, un proyecto importante de tu empresa y crees que hay algunos que son especialmente responsables, esa es tu percepción al principio, tienes la tentación de hacerles sentir culpables. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo bien y qué fines tiene que cubrir el feedback, qué objetivos tiene que tener el feedback. Lo primero es que dar feedback es uno de los 5 objetivos de la comunicación productiva. Al final, los 5 objetivos son: el primero de ellos, explicar o clarificar; el segundo, convencer o impresionar; el tercero, llamar a la acción; el cuarto, entretener; y el quinto, motivar o inspirar. Y dentro de ese quinto está dar feedback y darlo bien. La segunda clave es: ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que cumplamos 2 criterios fundamentales. Uno, sacar lo mejor de cada trabajador, para eso das feedback, pero 2, no se puede hacer de cualquier manera, como si lo dieras a latigazos, haciéndole sentir fatal y haciéndole trabajar por temor más que por amor a lo que hace, como hacen muchos directivos. Bueno, uno de los objetivos es sacar lo mejor, pero 2, dándole lo que se llama seguridad, lo que se denomina seguridad psicológica. ¿Qué es seguridad psicológica? Fíjate, después de muchos estudios que hizo Google, una de las empresas más obsesionadas por saber cómo construir los equipos de personas perfectos, descubrió que no había ninguna serie de criterios que dieran más posibilidades a un equipo de ser mejor que otro. No había un determinado método más estructurado o más desestructurado, las reuniones más rigurosas o menos rigurosas, con más actas hechas de una manera de reunión o menos, con una metodología u otra, con unas herramientas u otras. Había equipos de todos los tipos que funcionaban bien, medio bien, mal o muy bien. Lo único que detectó, esto se llamó el proyecto Aristóteles en su día, después de mucho tiempo, después de estudiar más de 180 equipos dentro de Google, después de estudiar lo que otras empresas, psicólogos sociales, universidades, empresas reales, universidades y departamentos habían investigado, después de investigar todo eso descubrió que solo había 2 elementos, que es lo que se conoce como seguridad psicológica, que tienes que tener en un equipo para tener las máximas posibilidades de hacer que ese equipo sea un equipo realmente potente, eficiente, de altísimo rendimiento. Bueno, pues muchas veces nos llenamos la boca hablando de equipos de alto rendimiento y no tenemos esto claro antes. Esas 2 patas de la seguridad psicológica son: una, algo tan sencillo pero tan olvidado como que cada persona del equipo sienta que tiene la misma cantidad de tiempo para hablar o una cantidad suficiente para hablar, que puede hablar y expresar su opinión, sean del carácter que sean más lanzados o menos lanzados, más apocados, más tímidos, menos tímidos. Y 2, tiene que haber una sensación de empatía entre todos los miembros del equipo. Empatía es que te preocupas más, en este contexto, que te preocupas más por la otra persona que solo en cuanto trabajador. Te preocupas por la otra persona, por sus problemas personales, por lo que pasa más allá de la mesa de trabajo y de 8 a 5 del horario que tengas. Así que esos 2 elementos son la seguridad psicológica y eso es lo que tienes que conseguir con el feedback. Por una parte, sacar lo mejor de cada trabajador, pero consiguiendo que sienta que le das a él también la oportunidad de hablar en ese feedback, ahora veremos cómo, y que además tienes empatía, que buscas ponerte en sus zapatos, que no buscas decir simplemente, sí, le voy a escuchar, pero al final voy a acabar diciendo lo que yo creo que ha hecho mal o que ha hecho bien. Tienes que saber que muchas veces hay matices que te cambian mucho la perspectiva cuando te pones en sus zapatos. Así que por eso el fin son esos 2, sacar lo mejor de cada trabajador y asegurar la seguridad psicológica con esas 2 patas de la seguridad psicológica. Si no cumples estos fines, no es un buen feedback. El punto 3 es escuchar más que hablar. Ya sabes, 2 orejas, una boca. Escuchar más que hablar. Aunque estés dando tú el feedback, debes escuchar más que hablar, precisamente para captar esos matices, para ponerte mejor en los zapatos de tu trabajador y tener esa perspectiva que a veces te va a cambiar incluso las opiniones de quién ha sido más o menos culpable o quién ha tenido más o menos responsabilidad en un determinado tema.
4, punto fundamental ligado a la seguridad psicológica, pero quiero recalcarlo por lo importante que es, date cuenta de que debes mostrar la empatía en todo lo que haces dando feedback. El quinto es que no tienes que ir guiando al trabajador a lo largo del feedback, no tienes que decirle, no tienes que darle el feedback mascado, no tienes que decirle directamente, echarle encima todo lo que tú piensas, por eso lo de escuchar más que hablar, tienes que guiarle, pero no tienes que ser como un GPS, diciéndole todos los pasos y todo lo que ha hecho mal, y mira, aquí en esta parte del informe, mira, fíjate, has hecho esto mal, deberías haberlo hecho así, creo que has cometido un error aquí, tenías que haberlo hecho de esta manera. No tienes que ser como un GPS, es mucho más potente cuando él participa en el proceso. Cuando la otra persona, tu trabajador, al final guías el feedback de manera que más con preguntas y preguntas abiertas que con afirmaciones, vas guiando para que te vaya dando él su visión de lo que ha pasado, cómo lo ha hecho, cómo lo ve, el nivel de calidad que tiene su trabajo, los posibles errores o no, a qué se pueden haber debido, qué se debe hacer mejor. Fíjate que cuento muchas veces la anécdota de la cultura de la Fórmula 1 y es una anécdota, en este caso, una de las tantas que hay de Ayrton Senna. Y Ayrton Senna, en uno de los momentos de su carrera, en uno de los entrenamientos, salió a pista y se dio un buen golpe, un golpe que estuvo a punto de costarle la vida, y se determinó que ese golpe, ese accidente, había sido por una tuerca, como tantas veces pasa en la Fórmula 1, una tuerca mal puesta de una de sus ruedas. ¿Cuál hubiera sido la reacción de una empresa normal? Si hubiera sido una empresa normal la dueña del equipo. Hubieran echado al mecánico. Y al mecánico que hubieran puesto la siguiente carrera hubiera sido sin duda la persona más estresada y con más posibilidades de volver a cometer un error en esa labor tan crítica de apretar bien la tuerca de la rueda. Sin embargo, en un equipo de Fórmula 1 la mentalidad es diferente. Lo que hizo el equipo fue que Ayrton Senna se reunió con el jefe del equipo y además con el mecánico. Imagínate estar sentado en una mesa los tres, mecánico, jefe del equipo y Ayrton Senna, cuando tú, que eres el mecánico, imagínate, ponte en los pies, en la piel del mecánico, tú le acabas de poner una tuerca mal a Ayrton Senna, todo un pilotazo legendario. Bueno, pues al final se dedicaron no a buscar culpable, sino a buscar cómo mejorar el proceso, porque la mayoría de los problemas son de proceso, no de personas. Y por eso tenemos la tentación de apuntar el dedo, de buscar culpables, cabezas de turco, pero al final muchas veces es el proceso y no tanto las personas. Así que por eso es importante ir guiando al trabajador, pero no como un GPS, hacer que el trabajador te cuente su película, que te cuente su versión de las cosas. Si no participa en mejorar cómo ha hecho el trabajo, en entender cómo lo ha hecho, en hacerte entender que él también lo ve, en mejorar, en proponer ideas, en proponer mejoras, en tomar compromisos y responsabilidad de que va a hacer ciertas cosas mejor en el futuro, al final, si él no participa en ese proceso, por mucho que te diga que va a asumir el feedback que le das, es un proceso que tiene los pies blandos, que se va a venir abajo muy rápido y va a durar muy poco. Así que, para que te lo compre de verdad, él tiene que participar en el proceso. El sexto punto, la sexta de las claves, es que eso está muy bien, sí, pero tú tienes que tener clara la cultura, las líneas rojas, las restricciones, el nivel de exigencia de tu empresa. Si tú eres el dueño o el jefe de equipo, la cultura que quieres que haya en la empresa o la cultura que tú vives en la empresa y la cultura que quieres transmitir a tu equipo. Por eso, analiza bien el caso de cada trabajador, cuando hay un fallo que aparentemente es su responsabilidad, entiende su perspectiva, entiende hasta qué punto es responsable o no por haber hecho mal el trabajo, y si lo ha hecho mal por causas externas, por negligencia, por pereza, por desgana. Y siempre a un trabajador, en mi experiencia, y eso es lo que quiero compartir contigo, debemos darle oportunidades. 2 o 3 oportunidades, porque una empresa tampoco puede ser una ONG. Pero después de darle 2 o 3 oportunidades, si el trabajador no funciona bien, busca quizá otro sitio de la empresa donde pueda encajar, y si tampoco ahí encaja, entonces sí, quizá es el momento de prescindir del trabajador. Y a mí me ha pasado varias veces con gente de mi equipo que tenía que haber prescindido de ellos antes, y no es que fueran malos profesionales, pero el prescindir de ellos es bueno para la empresa en ese momento porque buscábamos a un profesional más adecuado para su puesto, pero también era bueno para ese trabajador porque le habíamos tenido quizá un año, unos meses, 2 años trabajando en un puesto que no le permitía desarrollarse, que no le permitía mostrar lo buen profesional que era y que no le permitía estar en otra empresa donde lo hubiera estado haciendo mucho mejor y hubiera estado mucho más feliz. Y por supuesto hay malos profesionales que si después de darle varias oportunidades, buscar varias ubicaciones en la empresa no funcionan, tienes que prescindir y dejarlos ir. En Fórmula 1 hay una frase maravillosa que me dijeron cuando empecé a trabajar allí como ingeniero y me dijeron, mira Isaac, no sabemos si eres bueno, malo, medio malo, si has llegado hasta aquí muy malo no serás, pero aquí si no encajas
el propio sistema te va a hacer durar 1 mes y medio máximo. Porque en la Fórmula 1 todo el mundo es responsable de algo. Y es muy difícil escaquearse, escurrir el bulto, echar balones fuera, y por eso es un sistema muy bien diseñado para que si encajas, funcionas maravilloso, disfrutas y puedes hacer maravillas, pero si no, claramente el sistema te expulsa. Así que por eso tienes que dar oportunidades, pero también tener clara la cultura de la empresa y el nivel de exigencia que exiges a cada trabajador. La séptima de las claves. Bueno, habrás oído muchas recetas para dar feedback y estarás esperando que te dé la plantilla para dar feedback. Bueno, pues siento desilusionarte, pero no te voy a dar una plantilla para dar feedback. Te voy a hablar de algunas de las recetas, pero al final, si sigues estas claves, vas a tener todas las herramientas para ser flexible y para adaptar el paso a paso, el guión, a cada situación en particular. Si te diera una receta, como las recetas que hay tantos por ahí, hay algunas con siglas, otras que se llaman más o menos de manera simpática, como el método de la hamburguesa, que consiste en dar un feedback positivo, luego la carne, la parte central, que es el feedback negativo, y luego otra vez pan, otra vez feedback positivo para cerrar y que parezca que todo es Happylandia y todo son sonrisas. Cuando eso no lo haces de manera auténtica y se ve que el feedback positivo solo es una excusa porque hay que cumplir los pasos del guión para luego dar el feedback negativo, que es el que de verdad te interesa, al final todo se viene abajo. Por eso es importante que no utilices recetas como esta o como la receta o como el guión que muchas veces comparto por si te sirve de estructura, de qué cosas debería aumentar el trabajador, debería hacer a mayor nivel, qué cosas debería incorporar que hoy no hace, qué cosas debería reducir y qué cosas debería eliminar. Bueno, es otra estructura que te puede servir en general, lo puedes hacer en ese orden, en otro orden, combinar elementos de unas técnicas y otras, pero al final se trata de que tú elabores tu manera de dar feedback con estas claves. Eso es lo fundamental, eso es lo que te va a permitir dar feedback en cualquier situación. Porque si usas recetas, quizá no la estés usando suficientemente bien o en la situación más adecuada, o en cuanto te cambien algunas circunstancias ya la receta no funciona. Y además siempre vas a dar feedback de la misma manera. Por eso es mucho más importante estas claves desde mi punto de vista y en mi experiencia dando feedback positivo, negativo y muy negativo, que no seguir una receta concreta. Hay que ser auténtico para cumplir los dos fines, ¿te acuerdas? De los dos fines del feedback. El primero, sacar lo mejor de cada trabajador, y el segundo, hacerlo dándole seguridad psicológica. Un tiempo para que él hable y empatía. Bueno, pues esa es la séptima de las claves. La 8, fundamental y muchas veces se nos olvida, es que pidas al trabajador que te cuente él cómo lo ve desde su punto de vista cuando has acabado la reunión de feedback. Que te haga un resumen hablado de lo que él ha interiorizado para que tú veas qué ha entendido y además qué ha interiorizado, que esto es muy importante, qué es lo que ha interiorizado, y cuanto más le dejes hablar, más le dejes repetir, parafrasear, le hagas preguntas para que profundice en un punto o en otro, más vas a entender si de verdad te lo está diciendo simplemente por contentarte o lo ha entendido, lo ha interiorizado y lo va a poner en práctica de verdad. Esa es la octava de las claves, una clave que normalmente se nos olvida, pero que no quiero que se te olvide a ti. La novena de las claves es tener en cuenta que a veces el feedback grupal está muy bien, darlo en grupo, cuando es un tema del grupo, como en un equipo de fútbol o un equipo de rugby, como vemos en las películas, pero también es bueno complementarlo siempre con feedback individual. Feedback individual para saber las percepciones de todas las personas. Y a veces, aunque te interese hablar con 3 personas, porque son las más implicadas, habla con todos, para que todos se sientan partícipes y para que esas 3 personas no se sientan señaladas. Muy relacionado con esto es la clave 10, que es, ojo, con esas revisiones que se han puesto tan de moda desde hace unos años, las revisiones 360, que todo lo que tiene un nombre que esté en inglés o que suene así muy fashion, parece que es lo más infalible y lo último que se ha puesto de moda, que viene de tal o cual país y que hay que aplicarlo porque es lo que hacen las empresas grandes. Bueno, pues esto del feedback 360, que básicamente es que todos se den feedback entre todos, compañeros del mismo nivel, tú hacia gente que está por debajo, la gente que está por debajo hacia ti que estás por encima, en un nivel jerárquico superior. Todo eso está muy bien, siempre que no lo hagamos como se suele hacer habitualmente. Como yo lo he hecho en muchos años cuando me hubiera gustado hacerlo mejor y no lo conseguíamos hacer, y es hacerlo cada 6 meses o quizá cada 1 año. Cuando haces algo mal, o un trabajador hace algo mal, o tú crees que lo ha hecho mal, hay que darle feedback lo más rápido posible. Eso es lo que se llama Continuous Performance Management, gestión del rendimiento o de las prestaciones continua, gestión continua. Es lo más rápidamente posible, a lo mejor cada semana, dar un feedback rápido, a lo mejor en un momento dado sin que tenga que ponerlo en el calendario porque tengas que darle feedback una vez a la semana o una vez cada 15 días. Cuando tengas que dar feedback, da feedback lo más rápidamente posible. Y eso es fundamental. Uno de los ejemplos de empresa que más ha aplicado esto es Adobe, la empresa de productos informáticos, y eso ligado a un sistema de establecimiento de objetivos, OKRs,
o cualquier otro es sumamente potente para que la gente de verdad acepte ese feedback, lo asuma, participe en mejorar y al final lo interiorice y saques lo mejor de ese trabajador. Así que ojo con no hacer el feedback demasiado tarde. Clave número 11. Si tú estás dando feedback, tú también tienes que recibir feedback de manera abierta, reconociendo tus errores. Fíjate que eso es una de las claves que ha hecho que el equipo Mercedes, no sé si sigues la Fórmula 1, pero que ha hecho que el equipo Mercedes de Fórmula 1 sea uno de los que más éxitos ha conseguido en toda la historia de la Fórmula 1. Cuando volvió a la Fórmula 1, con Michael Schumacher, además, cuando volvió después de su retirada, fíjate con qué super pilotazo volvía. Bueno, pues en ese momento era uno de los coches mediocres de la parrilla. Cuando cambiaron a la cúpula directiva del equipo y entró Toto Wolff, el que ha sido el team principal, el director del equipo en la época dorada de Mercedes, cuando han ganado todos sus títulos de pilotos y de constructores, bueno, pues Toto Wolff, una de las cosas que reconocía es que se dio cuenta de que la gente no era capaz de decir lo que había hecho mal, porque sentía que iba a haber represalias, que les iban a cortar la cabeza, que les iban a castigar, que les iban a echar del equipo. Y una de las cosas que cambiaron es esta cultura haciendo algo tan sencillo como que los propios jefes del equipo, en muchas de las reuniones, lo primero que empezaban haciendo era reconocer ellos los errores que habían cometido en la última semana, en la última carrera, en el último proyecto importante. No es que tengas que empezar tus reuniones reconociendo errores, pero tú tienes que ser el primero que también recibe feedback, que también admites los errores de manera abierta para que crees una cultura de compartir los errores, porque todos cometemos errores, pero la única manera de arreglarlo es saber reconocerlo y buscar soluciones, no buscar culpables. Acuérdate que la mayor parte de las veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces el problema no son las personas, sino son los procesos. Hay algo que no está bien definido en los procesos y no es culpa de las personas. Así que eso en cuanto al equipo Mercedes y la clave número 11 de recibe feedback, aprende a dar feedback, pero tú también recibe feedback. 12. Recuerda que el buen feedback es una clave del líder, pero más aún que el buen feedback, el sacar lo mejor de cada persona, incluido de ti mismo, es una de las claves del buen líder. Y con esto cierro porque creo que con estas 12 claves vas a estar a otro nivel la próxima vez que tengas que dar feedback negativo. Te animo a que practiques sobre todo las que más te cuesten, las que no hayas puesto en práctica, las que pensando en la vez que diste feedback negativo la última vez, viste, oh, esto lo hice completamente al revés. Empieza por esas, pero practica las 12 claves y eso te hará llegar a otro nivel en tu feedback positivo y sobre todo negativo. Ese momento tan complejo en el que con estas claves vas a aprender a dar seguridad a tu trabajador y a sacar lo mejor que lleva dentro.